Hay investigaciones que se dice que en nuestro país la palabra tango se utilizaba desde el siglo XVIII. Un montón. Sin ir más lejos, hay una denuncia del año 1189 por Manuel Warnes, que era un funcionario del Cabildo de Buenos Aires, en la que dice lo siguiente: no permitan semejantes bailes y juntas las del tango, porque en ellas no se trata sino del robo y de la intranquilidad para vivir los negros con libertad y sacudir el yugo de la esclavitud. Es un montón. O sea que esta palabra la vinculaba a baile de negros y esclavos. En Montevideo en aquella época la palabra tango también estaba mal vista. La palabra tango también estaba vinculada a los negros y esclavos, cuando se juntaban a bailar y a tocar música. Pero bueno, más allá del racismo de la época, podemos decir que tambos o tangos estaban vinculados con la cultura afro-rioplatense. Es por eso que no vamos a entrar en la disputa de si es argentina o es uruguaya, porque es de la zona. A partir de que se abolió la esclavitud en el año 1813, la comunidad afro empezó a juntarse, a hacer música, a bailar, y ahí se fueron conociendo diferentes ritmos. O sea que el tango es medio una influencia de la cultura afro. Y ahí se fue nutriendo, se fueron mezclando diferentes ritmos, y ya para el año 1870 el tango ya empieza a adquirir forma. Ya para los últimos años del 1800, la comunidad rioplatense era medio híbrido todo, producto de la inmigración que tuvo Argentina entre 1888 y 1916, que fue terrible. En Buenos Aires, por ejemplo, en 1870 la ciudad tenía 200.000 habitantes y ya para el año 1914 tenía 1.500.000 personas. Un montón. Imagínense el cambio cultural que generaba esto. Porque no solo venían las personas, venían las culturas, las etnias y sobre todo la música. Que esto hizo como un rejunte para que el tango empiece a surgir, o como para que empiece a tomar la forma que tiene hoy en día. Los ritmos que se empezaban a fusionar eran el baile negro, la habanera, la milonga y los cancioneros, entre otros. Y acá ya entramos a los primeros tangos que se conocieron, como por ejemplo en el año 1886 salió el tango llamado Dame la lata, y dice algo más o menos así, o sea, con música y todo, DJ. Pero esta es una versión solamente de piano, y una que se hizo hace poco, o sea, no es la original. Y ya para 1889, la denominación de tango en el diccionario ya había cambiado. Ya no era el hueso del juego este, sino se lo denominaba de la siguiente manera: fiesta y baile de negros y de gente de pueblo en América. Bueno, hasta ahí va queriendo. Sigue siendo bastante discriminadora, pero va queriendo. Y acá la pregunta es ¿por qué todavía sigue teniendo esa definición? Si ya era como un ritmo marcado y definido. Bueno, claramente el tango, a los inicios del siglo XX, estaba muy mal visto. Porque era un baile que se escuchaba y se bailaba en los cabarets, burdeles, prostíbulos. Esto sumado a la gran inmigración, que no va a ser un detalle menor, porque la mayoría de los que venían de otro país eran hombres. O sea, por ejemplo, de 10 personas que venían, 7 eran hombres, 1,5 mujeres y 1,5 niños. O sea, que era una cantidad de chabones. Por ende, los prostíbulos estallaban. Imagínense que estaba lleno de chabones siempre, tanto afuera como adentro. Y el tango, al ser el ritmo que más se escuchaba en estos lugares, obviamente la gente que lo escuchaba después lo relacionaba solamente con lo malo de la sociedad, que eran los prostíbulos, los cabarets, la noche en sí. La sociedad de Buenos Aires en ese momento lo denominaba como algo pecaminoso, así como sucio, que la gente bailaba y se mezclaban las piernas, que se mezclaban todo, que se entrelazaban. Porque imagínense, en ese momento, la gente que tenía toda bailaba el vals, como medio ahí separadito, y de repente veían un baile de tango y con las piernas ahí todas cruzadas y todo ahí como teniendo sexo prácticamente, obviamente lo iban a denominar como algo pecaminoso, como algo sucio. Y todo va a empezar a cambiar con la llegada del bandoneón. A esta época, la de 1910, cuando llegó el bandoneón, se la conoce como la generación de 1910. Sencillo. El bandoneón y en segunda medida el piano, como que fue modificando la esencia del tango. Porque hasta ese momento sonaba solamente el violín, la guitarra y la flauta. Por ende, cuando entraron estos dos nuevos instrumentos, obviamente empezó a sonar diferente. Y la música empezó a ser un poco más dramática, más melancólica, eso combinada con la cultura del extrañar. Porque inmigrantes que venían acá, obviamente extrañaban todo de su cultura. Entonces esto medio que se fue fusionando. O sea, era todo como para que salga algo hermoso. Y salió. Pero todavía Buenos Aires no lo veía como algo bueno, o sea, la sociedad, sino lo seguía relacionando con gente de la clase baja, o sea, un baile de pobres que se lo podían ignorar, lo ignoraban. Y acá la pregunta, ¿qué fue lo que cambió para que lo empiecen a aceptar? Bueno, el tema fue así. Espera que tome un poquito de vino. Bueno, en la primera década del siglo XX, el tango se empezó a imponer en diferentes salones europeos. Se dice que el escritor Ricardo Guiraldes, en el año 1910, bailó el tango en un salón muy importante en París y ahí medio que se empezó a propagar cada vez más. Pero la explosión más grande que tuvo fue después que en un teatro de Londres, en el año 1912, se haga un musical llamado The Sunshine Girl. Es inglés. Que en una parte de la obra esta bailaban tango. Dos actores muy importantes que eran George Grossmith Jr. y Phyllis Dare. ¿Quiénes son? No sé. Pero parece que eran muy importantes porque lo bailaron y ahí medio que fue la explosión en Europa.
Porque imagínense, en ese momento se bailaba vals, minué, todo como había dicho anteriormente, que bailaban alejados, y de repente ven a dos personas bailar tango, así de esa manera tan sensual que tiene. No tuvieron la misma mirada que tuvieron los porteños, obviamente porque no sabían el origen, pero a ellos les encantó, sobre todo a las mujeres. Se reunían para bailar y empezaban a solicitar clases de este baile. Y esto cada vez se empezó a propagar en diferentes obras, pero no va a quedar acá porque un año más tarde este mismo musical se presenta en Estados Unidos, en Nueva York, y ahí también la rompe. Fue tan grande el furor que se empezaron a dar clases, el baile se empezó a llevar a diferentes salones, y ahí recién los porteños aceptaron el tango. Obviamente porque lo aceptaron en Europa y en Estados Unidos, porque allá está bien visto. Claro. Pero bueno, cuando llegó a Buenos Aires, esa buena fama se empezó a bailar en diferentes salones de la ciudad. No solo en prostíbulos y en la calle, sino también en cabarets muy importantes, como por ejemplo el Armenonville, que era un lujoso cabaret que la gente de la clase alta siempre iba ahí, donde cantó ni más ni menos que Carlos Gardel, persona de la cual yo ya hice un video hablando de su historia, si no lo vieron vayan a verlo. Y bueno, a medida que iban pasando las décadas, ya el tango tenía como una presencia internacional, como que era furor en casi todo el mundo. Y bueno, el tango creció tanto a nivel mundial que a partir del año 2009 se nombró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Porque el organismo determinó que el tango es muy importante porque ejemplifica la sedimentación cultural y la transformación social a lo largo del tiempo. Salud por el tango. Imagínense si no es importante. Es por lo que dije anteriormente que tiene que ver con la mezcla de culturas y todo lo que se transformó en más de 100 años. Es increíble.